Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Ok, bueno, continuamos con nuestra serie de este trimestre. Hoy la séptima parte de la serie Venciendo a mi otro yo. Para quienes anotan, el título del mensaje de hoy es Resiste. Quiero empezar por una pregunta. ¿Eres impaciente? ¿Eres impaciente? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas? Piensa en alguna situación. Hay personas que reaccionan con ira, griterías o un enojo bastante notorio. Hay personas que reaccionan ya con maledicencia, groserías, insultos. Hay personas que reaccionan cuando las cosas no salen como esperan, murmurando. Empiezan a murmurar, empiezan a hablar mal de otros. O incluso murmurar de Dios. E incluso hay personas que cuando las cosas no les salen como esperaban, renuncian a la fe. ¿Cuántas personas no hemos conocido que llegaron al cristianismo con la esperanza de que X o Y cosa sucediera y de pronto no sucedió como esperaban? Y cuando eso no sucedió, dijo, esto no es para mí. Y renunciaron a la fe, renunciaron a Cristo, renunciaron al Salvador. Así digan que no, pero dejaron de seguirlo. Podríamos hablar de impaciencia, o estaría bien hablar de impaciencia como un rasgo neutral de nuestra personalidad. Es decir, yo soy una persona impaciente. Está bien hablar de esa forma como si fuera algo neutral, como que no necesariamente es algo malo, sino que es un rasgo de mi personalidad. O más bien de pronto es un rasgo de nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, cuando yo actúo con impaciencia, puedo decir que en ese momento que actúo con impaciencia estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, estoy siendo controlado por el Espíritu Santo, estoy siendo espiritual cuando actúo con impaciencia, o más bien estoy siendo guiado por mi otro yo. De eso vamos a hablar hoy. Les pido que cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor luz de su palabra, de su Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por este tiempo, por esta serie en la que estamos recibiendo tanta luz, confrontación, promesas, aliento, instrucción, Señor, para ser más como tú. Hoy no queremos que sea la excepción, Señor, queremos todo lo contrario, aún más de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, aún más palabra tuya arraigada en nuestros corazones. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos para verte, que abras nuestros oídos, no solo los oídos de la cabeza, sino los oídos del corazón, Señor, para escuchar tu palabra y entenderla para nuestras vidas, para ser transformados. Que nuestro corazón esté hoy sensible y entendido y dispuesto a obedecer tu voz, Señor. Porque sabemos que hay cosas por cambiar y tenemos un enemigo que vencer, que vive en nosotros, que mora en nuestros cuerpos todos los días. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
Hasta hace relativamente pocos años yo pensaba, Juan Manuel, yo pensaba que la impaciencia era parte de mi personalidad. Siendo cristiano, yo decía, no, yo soy una persona impaciente. Es decir, como que eso no tiene nada que ver entre ser espiritual y ser carnal, entre seguir al Espíritu Santo, dejarme guiar por el Espíritu Santo o dejarme guiar por la carne. Aparte de eso, yo soy una persona impaciente. Es mi rasgo. Hay gente que no es así, yo sí soy así. Yo pensaba eso. No creía que fuera algo necesariamente malo. Y siempre mi personalidad estuvo marcada por eso, ¿cierto, padres? Siempre desde pequeñito yo fui muy impaciente. Mis decisiones estuvieron marcadas por eso, siempre, siempre. Me viene a la mente, mi hermano es muy diferente, él es más bien paciente, él sabe esperar en muchas de las áreas de su vida, él siempre se ha destacado como alguien más paciente que yo. Cuando yo era niño y estaban de moda los patines en línea, eh, nuestros padres nos iban a comprar patines. No recuerdo bien si primero se los compraron a él y después a mí, pero recuerdo que eran tantas mis ganas de tener patines que mi papá me compró unos patines en un almacén que era de mi abuelo, donde vendía artículos deportivos, y eran patines marca inline skate, o sea, genéricos, ¿sí? Y eran de esos de una llanta verde, otra rosada, otra amarilla, otra de otro color, y que suenan, y que uno hace fuerza y se mueve un metro. Y solo después de que yo los tuve y cuando ya salía yo a patinar con otros chicos y todos con patines con llantas de goma y eso que se deslizan nomás de fácil y todo, y yo allá detrás. Ahí fue cuando yo supe que no había sido buena idea presionar por mis patines en línea. Y después, pues como uno tenía que tener el combo completo, entonces los protectores para las manos, para los codos y las rodillas, yo quería los protectores, entonces mis papás, bueno, caminen, se los compramos, entonces estábamos súper felices, fuimos al Centro Comercial Panamá y en la autopista, era nuevo ese centro comercial en ese entonces, y fuimos y miramos varios locales y averiguamos y todos eran así como de color verde fosforescente, así fucsia, todo eso, y chiquiticos. Y todos nuestros amigos tenían, eran unos grandotes, negros, grises, oscuros, ¿sí? Y César los veía y los miraba, no, 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 pero es que no hay más, no, me los compran otro día, dijo mi hermano. Yo no me aguanté. Yo sí dije, cómprenmelos a mí. Entonces a mí me los compraron y a mi hermano no. Y después, cuando ya salía uno a patinar con los amigos, todos con esas cosas grandes y yo con esas cositas todas chiquitas y con colores chillones y detrás de ellos, ¿sí? Eh, Así fue mi vida, así fue mi vida, marcada por decisiones así. Y una cosa es cuando tú eres niño y en cosas de pronto intrascendentales actúas con impaciencia, pero padres, alerta, eso se va definiendo. Y yo podría decir que las peores decisiones de mi vida han sido en mayor o menor grado marcadas por la impaciencia. Por la impaciencia. Entonces no creo que la impaciencia sea algo que sencillamente uno deba considerar como un rasgo de su personalidad, como decir que fulanito habla mucho y fulanito es más bien como calladito, en cambio el otro allá fulanito es así o asá, rasgos neutrales de la personalidad. No creo que la impaciencia entre ahí. Ahora, si miramos las obras de la naturaleza pecaminosa en Gálatas 5 del 19 al 21, nos vamos a dar cuenta que la impaciencia no está mencionada ahí. Ustedes saben, dice el texto, que estas son las obras de la carne y hace toda una lista y dice, y cosas semejantes a estas, y les he dicho que el que haga, que el que practique estas cosas no heredará el reino de los cielos. Pero dime tú si cosas que están mencionadas, obras que están mencionadas en ese texto, como la inmoralidad, como los pleitos, como los celos, los enojos
entre otras cosas, incluyen la impaciencia. ¿Sí o no? Absolutamente. La impaciencia está ahí, detrás de muchos pecados. Que si fuéramos pacientes, de pronto no cometeríamos tal inmoralidad. Que si fuéramos pacientes, de pronto no nos meteríamos en este pleito. Que si fuéramos pacientes, no actuaríamos de manera tan celosa. O no nos enojaríamos tan fácilmente, si fuéramos pacientes. Ahora, sería muy difícil afirmar, atención, porque a veces nosotros, recuerden, hace 8 días hablábamos de cómo vencer la ira, ¿cierto? Y hablábamos de que una tendencia nuestra como seres humanos después de un arranque de ira es justificarla. Y decir, no, pero es que esa persona se merecía su date quieto, por decir algo, ¿cierto? Justificamos la ira. Justificamos la ira. Del mismo modo, con la impaciencia podemos llegar a justificarla y decirla, no, es que fue un sentir del Espíritu Santo dentro de mí. Él me movió a bla, bla, bla. Y justificamos la impaciencia. ¿Podemos realmente afirmar que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo por medio de la impaciencia? ¿Podríamos realmente decir eso? ¿Podríamos decir que en una acción impaciente el Espíritu Santo fue el que me guió a actuar así? Cuando la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. El Espíritu Santo no te va a usar en la impaciencia. Él quiere que seas paciente. Dios quiere, anota eso, Dios quiere que yo sea paciente. Dios quiere que seas paciente. ¿Y por qué Dios quiere que seas paciente? Porque lo contrario, es decir, la impaciencia, ¿sabes por qué es motivada? Por la incredulidad. La impaciencia no solo es una cosa de que no quise esperar. Por ejemplo, los jóvenes, y yo los entiendo porque yo fui así. Desde los 12 años yo sufría por amor. Yo era un chiquitico, yo creo que ni me había cambiado la voz. No, ¿cuál es desde los 12 años? Desde los 9 años. ¿Cuál desde los 9? Como desde los 5. Yo tenía por ahí mis despechos. Y en mi mano izquierda, no, mentira. Yo tenía mis despechos desde chiquitico. Y yo les decía mucho a mis papás y ellos se acuerdan. Yo quiero tener novia. Nadie me quiere, todas me odian. Y mis papás me decían, tranquilo, usted es muy guapo, espérese a los 12 que ya le empiezan a mirar. Y a los 12, pero yo quiero tener novia. Tranquilo que usted es muy guapo, espérese a los 15. Y así estuve esperando. Y nunca tuve novia. Pero sí tuve muchas malas decisiones de una noche. Muchas malas decisiones. Obviamente no era cristiano y no era consciente de muchas cosas, pero eso estuvo tan marcado en mí que incluso en mi vida cristiana también hubo muchas decisiones en las que por el afán de, y no es el afán de, sino por la incredulidad de, por no ser capaz de creer otra cosa, por no ser capaz de confiar en Dios. Entonces, detrás de la impaciencia, ¿sabes qué hay? Incredulidad. No es meramente un rasgo de la personalidad, es algo que está motivado por la incredulidad. Entonces, por eso es que Dios quiere que seas paciente, porque la impaciencia es motivada por la incredulidad y la incredulidad te llevará a alejarte de Dios. ¿Sí o no? La incredulidad te va a llevar a alejarte de Dios. Mira a Israel en el desierto. Ellos salieron para ser llevados a una tierra prometida, pero necesitaban ser formados en el desierto, necesitaban ser moldeados en el desierto, conocer a su Dios y darse cuenta
de qué era lo que Él quería para ellos. Ellos eran como vasijas que estaban rotas y necesitaban ser reformadas en el desierto antes de ir y ocupar la tierra. ¿Cuánto se iban a demorar? Lo que se dice, según lo que comentan algunos, es que el recorrido era para hacerse en 2 semanas. Pero estuvieron ahí 40 años. ¿Por qué? Porque por incredulidad ellos no entraron a la tierra prometida. Toda una generación murió en el desierto. Pero esa incredulidad, ¿cómo se vio expresada? Con impaciencia. ¿Sí? Pero tenemos hambre. ¿Y cuánto tiempo más aquí? ¿Y qué vamos a hacer? Y quejarse, y quejarse, y quejarse. Y eso les llevó a alejarse de Dios. Entonces la impaciencia es motivada por la incredulidad y te va a llevar a alejarte de Dios. Por eso es que Dios quiere que seas paciente. Y otra razón por la que Dios quiere que seas paciente es porque precisamente la impaciencia también afectará tus relaciones. La impaciencia afectará tus relaciones. De nuevo, jóvenes, los que quieren tener novio o novia y ven que todos sus amigos en el colegio, en la universidad ya tienen novio o novia, menos ustedes, y entonces si no tienen novio o novia, entonces es porque son feos, porque son bajitos, gordos, calvos, lo que sea, y ustedes quieren tener novio ya. Pueden tomar una mala decisión motivados por la impaciencia y detrás de esa impaciencia hay incredulidad. Y por tomar una decisión donde Dios no estuvo, tus relaciones van a ser afectadas. Tus relaciones con tus padres van a ser afectadas por eso. Tu relación con esa pareja va a ser afectada porque Dios no está bendiciéndote allí. Ahora no necesariamente el joven. De pronto ya estás en la edad de casarte. Pero eres de los que piensan, no, toca con el primero que llegue porque si se me pasa el tren, yo no me quiero quedar solo de por vida. Mira, ya estoy viejo, tengo 22. Me toca casarme ya. Y vas y te casas con el primero que te sonríe. Ay, no, pero es que él me sonríe como nadie más me sonríe. Y no eres guiado por el Señor. Esa relación se va a ver afectada por tu impaciencia. Y fuera de eso, en nuestras demás relaciones de padres, relaciones de esposos, de amigos, de hermanos, aquí en la iglesia, la impaciencia también nos va a llevar a afectar esas relaciones. ¿Por qué? Porque por la impaciencia muchas veces juzgamos sin sabiduría, juzgamos injustamente a otros. Hay una leyenda hebrea acerca de Moisés, es una leyenda al parecer muy vieja, acerca de Moisés, no es bíblica, no es un relato bíblico, es una leyenda. No sabemos si es cierto, si es cierta esta leyenda, pero tiene un principio muy especial y es muy correcto, y la Biblia nos lo muestra así. Pero esta leyenda dice así, dice que Moisés una vez estaba sentado frente a un pozo y en ese momento un caminante iba llegando, desconocido, pasó por el pozo, sacó agua del aljibe, tomó, se recostó un rato y cuando se fue, se le cayó una bolsa de dinero y la dejó allí y se fue, no se dio cuenta. Y ahí quedó esa bolsa de dinero y Moisés estaba ahí observando. Al rato llegó otro hombre y vio esa bolsa de dinero y la cogió y se la llevó. Después llegó un tercer hombre, también venía muy cansado, tomó agua del pozo y se acostó y se durmió. En eso regresó el primer hombre que había dejado la bolsa de dinero en búsqueda de la bolsa. Y cogió al hombre que estaba allí durmiendo y empezó a sacudirlo y dijo, devuélvame mi dinero, devuélvame mi dinero. Y le empezó a dar golpes y el otro no sabía de qué le estaba hablando hasta que lo mató. Y se fue. En ese momento, dice la leyenda, Moisés empezó a reclamarle a Dios, a decirle, ¿por qué eres tan injusto? Si este primer hombre
dejó su bolsa de dinero, ¿por qué tuvo que llegar a matar a un inocente? Ahora, ¿por qué el segundo hombre que cogió la bolsa de dinero, que no era suya, está bien por ahí, feliz con la bolsa de dinero, disfrutando de ella? ¿Y por qué este hombre inocente que estaba aquí, acostado, durmiendo, tuvo que ser asesinado por algo que no hizo? En ese momento, dice la leyenda, que Dios le respondió: Moisés, te voy a decir esto una única vez. Una sola vez. El hombre, el primer hombre que llegó con la bolsa de dinero, era hijo de un ladrón. Y esa bolsa de dinero le había sido robada al padre del segundo hombre. Por lo tanto, este segundo hombre cogió lo que le pertenecía. Y el tercer hombre que fue asesinado, hacía unos meses atrás, había asesinado a otro hombre, por lo tanto recibió lo que había dado. Esa es la leyenda. Lo único que veo que no es acertado en esta leyenda es que Dios diga: te lo diré una sola vez. Porque en la Biblia nosotros vemos en muchas maneras que Dios conoce al detalle todas las cosas que suceden, y Él es el que juzga y juzga con justicia, y nosotros, por no poder ver, juzgamos solo según las apariencias. Es lo que la Biblia dice. Juzgamos solo según lo que vemos e intuimos, y empezamos a lanzar juicios y no actuamos con paciencia. Y por eso es que nuestras relaciones se dañan. Porque solo actuamos de acuerdo a lo que vemos o de acuerdo a lo que alguien por allá dijo. Y no sabemos más que eso. Pero Dios está por encima de todo, conociendo absolutamente todo. Y Él, cuando juzga, juzga en la medida perfecta, el día correcto, de la manera más justa. Así nosotros no entendamos. Mira lo que dice Santiago 5, del 7 al 11. Y entonces por eso, por cosas como estas que hemos mencionado hasta ahora, es que entendemos que es mejor ser paciente que impaciente. Y es mejor dejar de pensar que es que yo soy impaciente porque es que esa es mi personalidad. Fulanito allá es paciente, pero yo soy impaciente y bueno, son rasgos. No. Hay que combatir eso, porque eso realmente pertenece a la naturaleza pecaminosa. Santiago 5, del 7 al 11 dice: hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor regrese. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Recuerden que el campesino espera con paciencia a que pasen las épocas de lluvia para que la tierra produzca frutos. Ustedes también deben esperar con paciencia. Manténganse firmes porque el Señor regresa pronto. Hermanos, no se sigan quejando unos de otros para que no sean declarados culpables. Mira ese 9. Hermanos, no se sigan quejando unos de otros para que no sean declarados culpables. Miren, el juez está esperando en la puerta, listo para entrar. ¿Sí ves lo que produce la impaciencia? Que haya quejas los unos de los otros. Daña nuestras relaciones. Y se refiere precisamente a que yo quiero que sean pacientes con mi proceso, pero no me aguanto el proceso del otro. A que yo quiero que me traten a mí con amor, pero yo no estoy dispuesto a tratar con amor al otro. ¿Por qué? Porque pecan algo en lo que yo no peco. ¿Sí? Porque él está pasando un proceso que yo no entiendo. Entonces me saca la piedra que él esté en ese proceso. Y yo digo: ¿y por qué no reacciona? Si eso es fácil. Pero resulta que esa persona está en ese conflicto. Y lo que necesita es ayuda, no alguien que se queje de él. Entonces aquí está diciendo: no se quejen unos de otros. Porque si no van a ser juzgados. Versículo 10, hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento. Mire cómo van de la mano. Sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A ellos les decimos afortunados, ¿por qué?
porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Amén. Ok. Paciencia y sufrimiento de los profetas. Sigan el ejemplo de la paciencia y el sufrimiento de los profetas. Se refiere a todos estos hombres del Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, etcétera, que tuvieron que ir y servir a Dios en situaciones tan difíciles en las que la gente los consideraba locos, no escuchaban y vivieron cosas muy duras y sufrieron cosas muy tremendas, pero resistieron hasta el final. Y no solo tuvieron que sufrir cosas muy tremendas con paciencia, sino pienso yo que ese sufrimiento los hizo pacientes. Cuando te hablo de mi vida y te contaba todas estas historias de mi impaciencia y las malas y pésimas decisiones que nunca me cansaré de lamentar, que yo tomé en mi vida por la impaciencia, viene Dios en su misericordia y me empieza a romper en diferentes maneras para darme forma. Y hoy en día, como les decía, hasta hace relativamente poco tiempo yo vine a descubrir que la impaciencia no era solo algo de mi personalidad, sino que era algo de mi otro yo, de mi naturaleza pecaminosa. Y es algo que yo debía cambiar. Y hasta hace relativamente poco tiempo, pocos años, me he venido convirtiendo en una persona más paciente. En una persona que sabe esperar y confiar en que Dios tiene el control. Pero ¿saben qué tuvo que pasar para que yo me volviera paciente? Aflicciones, dificultades. No es de otra manera. Créanme que muchas veces tú dices: Señor, hazme paciente, y esperas que un día te levantas así, paciencia al 100%. No, cuando tú le dices: Señor, hazme paciente, Él va a empezar a trabajar en tu vida con situaciones que levanten en ti a una persona que sabe esperar. Sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas. Sigan el ejemplo de Job. Y Job no fue alguien que era paciente porque es que era tan buena gente, no. Sufrió mucho. Pero dice ahí: y saben el buen final que el Señor le dio. Dios siempre dará un buen final, hermanos. Dios siempre dará un buen final, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Lo importante es esto: hay diversas situaciones en tu vida, las ha habido, las va a haber, pero puede que en este mismo momento tú estés pasando por diversas situaciones en las que Él está moldeando tu carácter para que sea paciente. Y pueden ser momentos de enfermedad, momentos donde tú quisieras que Dios te sanara ya y te has enterado que fulano oró y Dios lo sanó y tú dices: pero ¿por qué a mí no? Si yo te lo pido, Señor, y yo creo en ti y yo confío en tu poder. Puede que si tú eres una persona que duda del poder de Dios, tienes que reflexionar y decir: ¿será que es porque estás siendo incrédulo que no has visto el milagro de Dios? Reflexiona, porque puede ser eso. ¿Será que es un pecado no confesado? Reflexiona, porque puede ser eso. Pero puede que no haya ni pecado ni haya falta de fe, sino que sencillamente Dios está trabajando en tu corazón. Y por esa razón no te ha sanado. Solo Dios te hará entender por qué estás pasando lo que estás pasando. Pero hay situaciones en las que tu paciencia es moldeada. En otras personas puede ser escasez económica. Puede ser un desempleo. Puede ser deudas. Están pasando en una situación donde la aflicción es tan fuerte que Dios
te metió allí para hacerte una persona paciente. Pueden ser conflictos familiares. Puede ser una crisis matrimonial. Pueden ser conflictos en la iglesia. Pueden ser sueños o planes frustrados. Pueden ser, en fin, cambios dramáticos e inesperados en tu vida. Cosas que te cambiaron la vida en un clic. Y Dios está usando todo eso para convertirte en una persona paciente. Porque si no interviene, te sales del camino. Y allá no hay nada bueno. Nada bueno. Entonces no cometas el error. Si tú estás pasando por alguna situación difícil en estos momentos de tu vida, como las mencionadas u otras, no cometas el error de salirte del camino. ¿Y a qué me refiero con salirte del camino? Decir, pero Dios, un respiro. ¿Pero por qué Dios me trata así? Pero, y queja de esto, y queja de esto, y queja de esta persona, y queja de esta persona, y queja del gobierno, y queja de esto otro, y queja. Y tu corazón que se va endureciendo, convirtiendo en una piedra. Y de repente tú ya no quieres seguir a Dios. ¿Para qué? Si yo estuve siguiendo a Dios durante tanto tiempo y le pedí y nunca hizo nada. Y eso tiene consecuencias eternas. Eternas. Y el problema no fue Dios, el problema fue tu impaciencia. Entonces, en vez de salirte del camino, mejor sigue el ejemplo de José. Recuerden a José. Peladito de 17 años con unos sueños que él mismo como que... ¿Y esta vaina? Bueno, a chicanear. Mire, me soñé esto. ¿Quién sabe cómo era José a los 17 años? Si era... como era el favorito del papá. ¿Quién sabe si era... quisquilloso, cansón? ¿Quién sabe si le hacía la vida difícil a los hermanos? Yo no sé, pero a los hermanos le caía re mal. No se aguantaban al peladito. Pero él no merecía lo que le hicieron. Pudo haber sido una caspa. Pudo haber sido de lo más cansón a este muchacho. Pero no se merecía lo que le hicieron. Yo no podría decir que él tenía sueños como sueños de aspiraciones. Porque en ese entonces esa mentalidad no existía, hermanos. O sea, me refiero a que quisiera ser profesional y viajar por el mundo y no sé qué. Y dices más, no, la gente en ese entonces no pensaba así. La gente lo que pensaba era en hacer caso al patriarca, trabajar duro, construir una familia y seguir adelante el legado. Esa era la vida en ese entonces. ¿Sí? Que si había sueños, seguramente, claro, de pronto como casarse y tener una familia chévere, la bendición de Dios, pero no era como en estos tiempos. Entonces no pienso que él tuviera sueños de grandilocuencia, ¿sí? No, él no tenía sueños de cosas grandes, de yo esto, yo lo otro, y no, yo no creo que él soñara con eso, pero sí tuvo unos sueños dados por Dios donde al parecer algo iba a hacer Dios con él, y él meditaba en eso y decía, ¿qué será lo que va a hacer Dios conmigo? Y ¡pum! De repente un día lo arrojan a un pozo, después de seguramente una golpiza tenaz, y lo venden a unos mercaderes como esclavo. ¿Qué harías tú en una situación así? Yo no sé si alguno de ustedes ha sido secuestrado
o pasado por una situación semejante donde se le prive la libertad. Pero si no ha sido así, entonces creo que ninguno de nosotros podría levantar la mano y decir, a mí me pasó lo de José. Y fui esclavo, me privaron de la libertad. Y fui vendido esclavo por mis hermanos. Eso tuvo que haber sido una situación muy difícil. Pero aún así, en medio de ese sufrimiento, Dios estuvo con él y fue puesto en la casa de Potifar, el general de la guardia egipcia. Y allí se le dieron cargos de administración. Él vivía bien allí. No sé qué tan bien en nuestros términos podría eso significar, pero no le fue duro. Dios estaba con él a pesar del sufrimiento. Y viene la esposa de Potifar y lo acusa de violador. Y él no había hecho nada y lo meten a la cárcel. Ahí sí que peor. Y estando en la cárcel le va bien, porque Dios está con él. Y está encarcelado un panadero y un copero y ambos tienen unos sueños y resulta que él tiene dado por Dios el don sobrenatural de interpretar los sueños y él dice, ¿sabe qué? A usted le va a pasar esto y sabe que este sueño significa que a usted le va a pasar esto. Eficazmente, efectivamente sucede. Uno de esos muere y el otro es sacado en libertad y él le dice, acuérdese de mí, por favor, háblele al faraón de mí. Él estaba buscando salir. Y casualmente este señor se olvida de José 2 años. Y él sigue ahí 2 años en la cárcel. Cuando tú ves las cosas no más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver, ¿cómo actúas? Pero Dios, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y por qué esto y lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero ¿sabes qué? José no actuó así. ¿Y sabes cuánto tiempo pasó desde que lo vendieron como esclavo hasta que por fin el plan de Dios tomó forma? A sus ojos, 13 años. Eso no sucedió en 15 días. 13 años. Pero Dios lo que estaba haciendo era formarlo en la clase de hombre que necesitaba ser para lo que Dios le iba a poner a hacer. ¿Por qué no aprendemos más bien de eso? ¿Por qué no más bien recibimos el sufrimiento como de la mano de un Dios que algo está haciendo para nuestro bien? Algo está haciendo para nuestro bien. Yo quiero que tú medites cómo estás reaccionando a las dificultades de ahora, las que estás viviendo ahora. ¿Y por qué más bien no tomas el ejemplo de José y dices, yo sé que Dios tiene el control aquí? Dios algo está haciendo aquí. El caso es que finalmente salió de la cárcel, lo llevaron a donde Faraón, le dijeron, mire que este interpreta sueños y el Faraón acababa de tener unos sueños. Ustedes conocen la historia y en menos de nada es nombrado gobernador de Egipto porque el Faraón vio que Dios estaba con él. Pero tú dices, oiga, Dios debería prosperarme para que la gente se vuelva cristiana, la gente vea cómo me va a mí en los negocios y en mi empresa y dar testimonio, no es que Dios me ha hecho esto y Dios lo otro. ¿Tú crees que la gente se va a convertir por eso? No se va a convertir por eso. ¿Sabes cómo se van a convertir? Cuando te vean sufrir y tú digas, pero amo a Dios. Amén. Cuando te vean sufrir y tú digas, pero sé que Dios está conmigo. Cuando te vean afligido y te vean sonriente, lleno de gozo, lleno de paz. Ahí es cuando la gente dice, algo pasa en la vida de esa persona.
porque yo no podría soportar lo que él está viviendo. Y ahí es cuando tú dices, es que no soy yo, es Dios. La grandeza de José no se forjó cuando le pusieron el anillo. La grandeza de José fue todos los años anteriores, tirado en el pozo, sirviéndole a Potifar, sirviendo en la cárcel. Ahí fue donde se forjó la grandeza de José. Y después, miren cómo suceden las cosas. Hay una hambruna tremenda en todo el territorio y entonces Jacob le dice a sus 11 hijos, vayan a Egipto que allá como que hay abundancia y pidan comida. Compren. Y se van los hermanos bien cargados de provisión para comprar comida a Egipto. Y oh sorpresa que quien los atiende es su propio hermano. ¿Sabe qué hace una persona impaciente? Ahora sí, se las voy a cobrar toditas. Dios los puso en mis manos para que yo haga esto. Ha llegado el momento de la venganza. No, José no hizo eso. Génesis 50, 19, 20. José le dice a sus hermanos cuando se les revele, les dice, yo soy José. Dice, pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Ves el corazón de José? ¿Es un corazón amargado? ¿Es un corazón vengativo? No. Es un corazón paciente. Es un corazón que vio a Dios en medio de la maldad de los seres humanos. Y dice, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Él sabía que si algún castigo iban a recibir ellos, allá Dios. Pero yo no me voy a poner a ejercer mi castigo. ¿Recuerdas lo que dijo Santiago? Sean pacientes hasta la venida del Señor y no se quejen unos de otros. Miren lo que hace José. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? No, antes todo lo que ustedes propusieron para hacerme daño, Dios lo usó para bien. Era casi como si les estuviera diciendo, mire, si ustedes no hacen lo que me hacen, yo no estaría aquí. No les está diciendo gracias. No, obvio no, ellos pecaron. Pero Él está diciendo, tranquilos, Dios usó eso para bien. Por lo tanto, no les guardo rencor. Procesado en la paciencia. ¿Bien? Uno dice, ¿y cómo hizo José eso? ¿Cómo aguantó eso? Si a mí mi hermano cuando se murió mi papá y pasó lo de la herencia, nos pegamos un agarrón que mejor dicho y no le he podido perdonar. ¿Cómo hizo José? Pues sabes que fue el poder de Dios. No era que él tenía un rasgo de personalidad tal. Fue el poder de Dios. Y quiero que tú sepas esto, anota esto, el poder de Dios es lo único que te ayudará a resistir toda dificultad con paciencia. El poder de Dios es lo único que te ayudará a resistir toda dificultad con paciencia. Eso es lo que dice la Biblia. Colosenses 1:11 dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? ¿Puedes leer la pantalla y prestar atención? También pedimos, es la oración de Pablo por los colosenses, que se fortalezcan ¿con qué? Con todo el glorioso poder de Dios. ¿Para qué? Para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan.
La paciencia que tú necesitas solo puede provenir de Dios. Si tú estás al borde y dices que no aguantas más, o sencillamente tú ya te has dado cuenta de tus quejas, de lo que sale por tu boca, de tus actitudes de impaciencia, mira, aquí está el poder de Dios para ti. Lo que necesitas es poder de Dios. No, ponerte una camisa de fuerza y decir, no, es que tengo que ser paciente. No, el poder de Dios es lo que necesitas. El poder de Dios es lo que necesitas. Eso fue lo que operó en José. Eso fue lo que operó en Job. ¿Y cómo terminó Job? Dios le restituyó todo. Todo. Él había perdido todo, sus hijos, sus bienes, sus posesiones, todo. Y terminó mucho mejor de como estaba antes. Claro, sufrió mucho. Pero Dios le concedió un gran final a él. Y miremos a José. Fue vendido como esclavo, estuvo preso, pasaron 17 años, 13 años, perdón. Pero ¿cómo terminó? En un instrumento de salvación para muchos. Bien, pero tengo que decirte, sin embargo, lo que estoy diciendo no significa que entonces todo va a terminar bien en esta tierra. No significa eso. No estoy diciendo que toda aflicción o dificultad tiene un final feliz en esta tierra. No siempre pasa así. Pero siempre tiene un final feliz. Siempre tiene un final feliz. No siempre en esta tierra, pero siempre tiene un final feliz. ¿Me estoy haciendo entender? Y aquí estoy queriendo ya meter luz de Dios en tu corazón para que te examines. ¿Qué piensas de esta historia real? Benjamin Warfield, un maestro de la palabra y teólogo de Princeton, de hace varios siglos ya. Se casó y se fue de luna de miel. Y en la luna de miel cayó un rayo y le dio a la esposa y la dejó paralítica. En la luna de miel. ¿Y saben qué hizo él? La cuidó durante 39 años. ¿Será que oró por un milagro? Yo creo que sí. ¿Será que oró para que ella en un momento se levantara y soñaba con poder salir con ella y caminar y viajar y no sé qué? Yo creo que sí. Yo creo que él oró por eso, pero nunca sucedió. Y la cuidó por 39 años hasta que ella murió. Y se dice que él, trabajando aún en ese momento, porque pues era el proveedor del hogar, su esposa no podía hacer nada, él aún tenía que salir a trabajar, pero no podía salir a trabajar más de 2 horas al día. Porque su esposa necesitaba cuidado permanente. Y así por 39 años. Y no hubo final feliz. En esta tierra. Pero de seguro, ahora ya lo hay para él. Amén. Entonces, ¿qué tipo de paciencia tienes tú? Porque el Evangelio de la Prosperidad busca prometernos felicidad aquí y todo aquí. Y es riquísimo decir amén a eso, pues qué machera pensar que ahorita estoy sufriendo, pero de pronto el día de mañana aparezco en portadas de revista. ¿Sí? No, delicioso. Pero ¿y qué si no? Entonces, si no, ¿ya es culpa de Dios? ¿Dónde está puesta mi esperanza, hermanos? Sobre todo los jóvenes. Los que todavía dicen, a mí me queda harto por delante. Ya hay otros aquí con nosotros que ya saben que en 10 o 15 años ya no están.
O por lo menos no lo saben, pero para ellos es mucho más real que para los otros. Y por lo tanto ya deben estar viendo la vida con otros ojos. Y por lo tanto ya están empezando a traer sabiduría a su corazón en ciertas áreas. Esperamos. Pero ¿y qué si tú eres la clase de persona que todas tus esperanzas están puestas en lo que pase aquí? Dime, ¿qué te motiva a vivir? ¿Qué te motiva a levantarte de la cama? ¿Algo aquí? Entonces nunca vas a ser paciente como Dios quiere. Porque ¿cómo accedemos al poder de Dios? Ya sabes que es el poder de Dios lo único que te va a dar paciencia. La paciencia que Él forma. Solo es posible por medio del poder de Dios. Pero entonces, ¿cómo accedo a ese poder de Dios? ¿Cómo accedo al poder de Dios para enfrentar pacientemente toda dificultad? Pues tienes que tener aquello que tuvo que tener Benjamin Warfield y que lo sostuvo durante esos 39 años de aflicción. ¿Y sabes qué es? Una esperanza eterna, no una esperanza terrenal. Una esperanza eterna. Es lo único que te va a sostener en medio del sufrimiento aquí. Y eso fue lo que sostuvo al apóstol Pablo. Eso fue lo que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que ha sostenido, o eso es lo que ha sostenido a todos aquellos que han conocido a Dios. Una esperanza eterna. Y por eso han sido capaces de sufrir cárceles, torturas, pérdidas, bancarrotas y toda clase de sufrimientos, porque sus ojos no estaban puestos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pablo dijo en 2 Corintios 4, del 16 al 18, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, ¿tú sabías eso? Que todos aquí nos estamos muriendo. Aún el más joven. No es que estés viviendo. No, te estás muriendo. Tu cuerpo se está muriendo. Esa es la realidad de todos nosotros. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, ¿qué podemos decir nosotros los que somos cristianos? Nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales, y mire cómo las ve él, y él no está hablando de que, uy, no, es que me llegó el recibo del gas carísimo, hermano. No, él no está sufriendo por esto. Él estaba sufriendo porque era apedreado, porque lo metían en la cárcel por ser cristiano, porque lo traicionaron, porque lo dejaron solo, por un montón de cosas terribles que ninguno de nosotros quizás ha sufrido. ¿Y sabe cómo las llama él? Dificultades pequeñas. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Y cuando él dice no durarán mucho tiempo, no se refería a 3 días, 15 días. Se refería a que no van a durar mucho, 30, 40, 50 años. No durarán mucho. No está loco, es que piensa eternamente. Sin embargo, estas actuales y pequeñas dificultades que no durarán mucho, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Dónde está puesta la esperanza de Pablo? En lo eterno. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, no miro la situación de mi matrimonio, no miro mi situación económica, no miro mi situación de salud para llorar, para quejarme. No, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Yo creo que esto fue lo que sostuvo a Benjamin Warfield con su esposa durante 39 años. Saber que eso algún día iba a terminar y que venía lo mejor para ellos dos.
una esperanza eterna. Por eso es que un cristiano aguanta. Por eso es que el título de este mensaje se llama Resiste. Resiste. Lo que sea que estés sufriendo ahorita, resiste. Entonces, ¿cómo accedemos al poder de Dios para enfrentar pacientemente toda dificultad? Ya dijimos, número 1, ten una esperanza eterna. Ten una esperanza eterna. A mí me alegra saber que me estoy muriendo. Porque cada día estoy más cerca de ver a Jesús cara a cara. Pero si no pensara eso, ¿saben qué estaría pensando? Oiga, y yo ya 36 años. Y mire lo que he hecho con mi vida. En cambio, allá todos mis amigos tomándose fotos en otros lugares y ostentando esto y lo otro, y la maestría y el doctorado y no sé qué. ¿Y yo qué he hecho con mi vida? Así pensaría yo. Pero tengo una esperanza eterna. Por lo tanto, yo sigo mi vida, claro, aquí estoy y sigo trabajando y sigo haciendo las cosas, pero todo lo hago para Dios. Todo lo hago pensando en que Él me va a recompensar algún día, y algunas de esas recompensas vendrán aquí en estos tiempos, pero son más pesadas las que duran para siempre. Resiste. Resiste. No, es que no quiero ser más empleado, voy a hacer una empresa. Resiste. Es que llevo 3 meses y nada. Resiste. Sé paciente. Pero es que he orado por mi esposo 5 años y nada que se convierte. Resiste. Ten una esperanza eterna. Y número 2, confía. Confía en el poderoso amor de Dios. ¿Cómo acceder al poder de Dios para enfrentar pacientemente toda dificultad? Número 1, tener una esperanza eterna. Número 2, confianza, tener confianza en el poderoso amor de Dios. Y estas palabras son muy intencionales. Confianza, confianza. Es decir, que en medio de la situación que estás atravesando, tú puedas decir, está difícil, pero confío en que Dios está aquí. Confío en que Dios tiene el control. Pero no solo, atención, no es Dios tiene el control y lo dices, pero después andas allá corriendo buscando tus soluciones. No, sino que confías en el amor de Dios y que es necesario que pases por lo que estás pasando y que Dios sacará algo bueno de ahí. Y crees que es así porque te ama. ¿Sí? Padres, ¿ustedes cuando sus hijos pasan por una situación difícil se alegran? Dicen, la machera. Y lo veo allá encerrándose llorando y yo sé que está llorando bien. ¿Ustedes son así? No. Ustedes les duele ver a sus hijos sufriendo. Y yo sé que mis papás se entristecían cuando yo andaba llorando porque no tenía novia y la manera de ellos de consolarme era decirme, tranquilo que usted es pintoso y en 3 años le llega la novia. Bueno, como sea que me dijeran, ¿sí? Pero me consolaban porque me amaban. Si ellos hubieran sido cristianos me hubieran aconsejado mejor, por supuesto. Pero de acuerdo al corazón de padres, y aunque no eran cristianos, deseaban lo mejor para mí. Y Jesús dice, y si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan. Dará el Espíritu Santo a quien se los pida. Se lo pida. Entonces es confiar en que lo que estás viviendo ahorita, Dios lo está permitiendo porque tiene un plan. Porque Él quiere lo mejor para ti. Y quiero que te pongas a pensar si miras unas semanas para atrás, unos meses para atrás, las aflicciones que has tenido y ahora dónde estás.
¿será que ya puedes decir, oiga, sí, Dios ha usado todo esto para bien? Y si todavía no lo has visto, créeme, va a pasar. Confía en el poderoso amor de Dios. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:28? Ojalá ustedes se puedan memorizar este versículo o lo puedan imprimir bien bonito y ponerlo, mandarlo tallar, no sé. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto no es un refrán, esto no es un dicho ahí cliché, tranquilo que todo ayuda para bien. No, eso es engaño de tontos. Esto es verdad. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que lo amamos. Amén. ¿Tú amas a Dios? ¿Amas realmente a Dios? Confía, todo será para bien. Confía, todo será para bien. Resiste, Dios te ama. Dios te ama. Y te hará bien, y nada podrá alejarte de su amor, gracias a Cristo. Si Cristo no hubiera muerto, este mensaje sería mentira. Pero es gracias a Cristo que podemos predicar esto. Porque es gracias a Cristo que el amor del Padre está sobre nosotros. Amén. Y es gracias a Cristo porque Él sufrió la condenación que nosotros merecíamos. Gracias a Cristo, ahora los pensamientos de Dios para nosotros son solamente de bien. Solamente de bien. Romanos 8:35 al 39 y vamos cerrando. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que Él ya no nos ama si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿Será que Él ya no nos ama si estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Versículo 36, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. El cristiano sufre, hermanos. El cristiano sufre en mayor o menor medida, pero el cristiano sufre. Versículo 37, no es que Dios no nos ame, claro que no. Todo lo contrario, a pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido. Repitamos esto, leamos esto juntos a la voz de 3, hermanos. 1, 2, 3. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es que podemos decir esto con confianza, hermanos. Isaías 64:4. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. ¿Qué necesitas tú? Confiar en Dios. Confiar en el poderoso amor de Dios. Eso te va a dar resistencia y Dios actuará a tu favor. O como dice Lamentaciones 3, 25 al 26. Y este también está para ponerlo en un cuadro. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Y es lo que yo he visto en mi vida. Y yo sé que es lo que tú has visto en la tuya. Si tú eres de los que confían en el Señor y eres de los que lo buscan, yo sé que tú has visto esto. Y yo sé que tú puedes decir que vale la pena esperar calladamente, pacientemente, a que el Señor venga a salvar.